Bueno, entonces muchachos, voy a presentar desde la tablet eh, voy a compartirles la pantalla de la tablet. Muy bien, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué estuvimos hablando? ¿Qué estuvimos hablando la clase pasada? Estuvimos más o menos haciendo una introducción de lo que vamos a estudiar en este primer capítulo que se conoce como estimación puntual y distribuciones de muestreo. Entonces lo que le estaba es dando como un panorama general de lo que vamos a estudiar, ¿no? Les decía entonces que partimos de que tenemos una población. Esa población inicialmente es un conjunto de cosas, de individuos, de personas. Incluso a veces esas poblaciones son poblaciones ideales que no existen físicamente como tal. Por ejemplo, el ingeniero agrónomo puede hablar de la población de todos los cultivos de arroz de esta variedad. Esos cultivos como tal no existen, ¿sí? Pero teóricamente podrían existir, ¿no? Si supongo que yo empiezo a sembrar esta variedad de arroz en muchas parcelas, entonces ahí tendría una población de cultivos de arroz. Bien, de esas poblaciones nos interesan unas características que varían de un individuo de la población a otro. En un individuo de la población, esa característica tiene un valor, en otro tiene otro valor, en otro tiene otro valor. A esas características que varían de un individuo a otro de la población se les llama variables, porque varía. El nombre es claro ahí. Entonces, como esa característica varía de un individuo a otro, entonces eso se le conoce con el nombre de variable. Hay características en individuos de poblaciones que no varía. Por ejemplo, si tú tienes una población de personas y empiezas a contarle cuántos ojos tienes, fulanito tiene dos, en condiciones normales, que no haya perdido ningún ojo ni nada. Fulanito tiene dos, tiene dos, tiene dos, tiene dos, tiene dos, tiene dos, tiene dos. Esa es una característica que no varía de individuo a individuo. A esa característica se le llama constante. Esas no nos interesan a nosotros. No hay nada. Si todos los individuos de las poblaciones tuvieran el mismo valor en sus características, es decir, si todos fueran totalmente uniformes, nosotros, los que estudiamos estadística, mejor dicho, no hubiésemos necesitado estudiar estadística, porque la estadística precisamente estudia es la variación de las cosas. Es decir, si las cosas no variaran, si las características no variaran, no fuera necesario la estadística. Bien, entonces, esas características que le llamamos variables tienen unos valores que se conocen como parámetros. Un un parámetro es el promedio de la característica, que es tomar
a todos y cada uno de los individuos de la población, medirles esa característica a todos, sumar esa característica sobre todos y dividir entre el número de individuos. Eso se conoce como promedio. Ese promedio de la característica se le conoce con el nombre de parámetro. Hay muchos parámetros. Otro parámetro famoso es la varianza, que es una medida de... Sabe que las características varían, las características son variables. Entonces la varianza es una medida de qué tanto varía la característica. Varianzas pequeñas lo que nos dicen es que esa población es muy homogénea en cuanto a esas características. Todos más o menos tienen el mismo valor de la característica. No hay mucha variación en la característica de un individuo a otro. Y cuando hay varianzas muy grandes, entonces porque hay los individuos de esa población son muy disímiles. Bien, entonces nos interesan esos parámetros. Otro parámetro es, por ejemplo, una proporción. Por ejemplo, uno podría tener una población de personas y en estos momentos que están las pandemias de moda, uno podría estar interesado en qué proporción, que es un número entre 0 y 1, qué proporción de esa población tiene la enfermedad. Ese parámetro es muy sencillo de calcular. Le hago la prueba a todos los miembros de la población, registro si tienen o no tienen la enfermedad y luego hago una cuenta. Números de individuos en la población que resultaron positivos para esa enfermedad sobre el número total de individuos que tiene la población. Ese parámetro se llama una proporción. Si tú lo multiplicas por 100, ese es un porcentaje. Bien, listo. El problema con esos, como les decía la clase pasada, el problema con esos parámetros, esas medidas poblacionales de las características como los promedios, como las varianzas, como proporciones, como la mediana, por ejemplo, como los cuartiles, son medidas que son desconocidas. Y el asunto es que alguien paga para conocer a esos parámetros. Alguien está dispuesto a pagar para conocer esos parámetros. Bien, entonces les decía en la clase pasada que hay dos caminos para conocer esos parámetros, ¿sí? Uno es hacer un censo que implica medir a todos los individuos de la población y, bueno, sacar la cuenta. Eso les decía que hay unos inconvenientes con los censos. Primero, son costosos porque implica medir a todos o entrevistar a todos. Por ejemplo, implica hacerle pruebas a todos. Por ejemplo, si es para detectar una enfermedad en una población, en un municipio, por ejemplo, para la proporción de personas que tienen cierta enfermedad, implica visitar a todos y cada uno por lo menos de los hogares de esa población, y eso es bastante y serían muchas pruebas y al final toma mucho tiempo y cuesta mucho dinero. Otro problema que tienen los censos es que a veces son imposibles de hacerlo porque las poblaciones a veces no son poblaciones físicas. Por ejemplo, como el ejemplo que les dije del ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo se imagina toda la población de posibles cultivos de esta variedad de arroz o de maíz, o el veterinario, el médico veterinario podría imaginarse todos los posibles animales de este cruce, y entonces nos estamos imaginando una población que es posible, pero que no la tengo en realidad. Bien, otra cosa que tienen los censos es que como las poblaciones, cuando las poblaciones son grandes, se necesitan muchas personas y eso implica también en la cuestión de costos, ¿no? Muchas personas involucradas en el estudio, eso me genera costoso, pero además me genera mucho ruido, mucho error, porque hay personas irresponsables. Entonces
hacen cualquier barbaridad y es posible que no tenga bajo control a todos las personas que están recogiendo datos o que están midiendo. Entonces, a veces un censo podría tenerse un error más grande que cuando se hace un estudio por el otro camino, que es el estudio por muestreo. Entre comillas, el censo sería ideal porque si está bien hecho, el parámetro se conoce sin error. El parámetro se conoce sin error en el censo. ¿Listo? Bueno, el otro camino, y que es el que nos va a tener a nosotros en este curso, básicamente todo este curso tiene que ver con ese camino, es de ir a esa población, tomar una muestra aleatoria de esa población y a partir de la muestra, aplicando unos procedimientos estadísticos que son los que nosotros vamos a aprender en este curso, estimar a ese parámetro. Entonces uno toma la muestra y con esa muestra, con los valores las mediciones, los registros de observaciones que tengo de la muestra, lo pongo en una fórmula que le vamos a llamar estimador y el resultado de esa fórmula se va a llamar estimación. Entonces yo tengo un valor que se conoce como la estimación, en este caso puntual, de ese parámetro. ¿Listo? Entonces, les hablaba, lo último que le hablaba en la clase pasada, que está aquí en esta presentación, es que una cosa es el parámetro, que es un valor poblacional desconocido, que es real, pero es desconocido. Y otra cosa es la estimación de ese parámetro, que eso sí es un número que sale a partir de los datos que tomo de la muestra. Como no visité a toda la población y no medí a toda la población, entonces siempre va a haber una diferencia entre el valor del parámetro y el valor de la estimación. A esa distancia, a esa diferencia en valor absoluto, se le conoce como error de estimación. El error de estimación no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? A pesar de que es sencillo, porque es una resta, al parámetro réstele la estimación, no puedes hacer la resta porque el parámetro no lo conoces. Si conocieras el parámetro, no tendríamos que estar aquí. Entonces, como no conoces el parámetro, conoces la estimación de ese parámetro, pero no conoces el parámetro, no vas a poder hacer la resta. Entonces, el error de estimación no se conoce. Y ahí, les decía, es cuando entra en juego la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para esto? Mire, a esas características poblacionales que se llaman variables, las idealizamos con un modelo probabilístico, ¿cierto? Entonces decimos, no, por ejemplo, la estatura de las personas de esta población, asumimos que tiene una distribución normal con una media teta desconocida y una varianza que, bueno, a veces se asume conocida, a veces en la vida real esa varianza también es desconocida, pero bueno, vamos a ver unos ejercicios acá donde inicialmente vamos a asumir que la varianza se conoce. Listo, entonces a esa variable, a esa característica poblacional, para el tratamiento estadístico del asunto, de la estimación y de estas cosas, asumimos que esa variable sigue una distribución de probabilidad. Entonces, muchachos, aquí viene la otra connotación del término población. Entonces, ya acá en estadística hay otra connotación del término población y tiene que ver con esa variable. Entonces uno dice una población normal. Es una población normal. Entonces lo que está diciendo es que la variable aleatoria que está representando a los valores de esa característica en la población sigue una distribución normal. ¿Bien? Bien. Entonces,
Vamos a definir acá lo que es la distribución de muestreo de una estadística. Bueno, entonces, ¿en qué consiste eso? Recuerden, la estadística es una fórmula que está en términos de la muestra que se toma y que es una variable aleatoria, porque recuerde que ella depende de una muestra aleatoria que fluctúa a medida que si tú tomaras muestras repetidas de la población, entonces esa muestra, cuando tú tomas muestras consecutivas, tomas diferentes valores. Entonces esos valores fluctúan y por lo tanto se asumen que también son variables aleatorias. Entonces, las estadísticas son variables aleatorias porque ellas se calculan a partir de muestras aleatorias que se toman de la población. La distribución de probabilidad de la estadística se le conoce como distribución de muestreo de la estadística. Esa es la primera definición que tenemos acá. Lo que es la definición de distribución de muestreo. Dice, la distribución de probabilidad de una estadística, estoy aquí, espera y prendo aquí el lapicito. Dice, la distribución de probabilidad de una estadística recibe el nombre de distribución de muestreo. Un momentico aquí. Antes vamos a dar... Un momentico, yo me busco acá una definición que... La definición de muestra aleatoria. ¿Qué vamos a entender por muestra aleatoria? Bueno, aquí está, mire. Cuando estemos hablando de muestras aleatorias, mire, ahí está la definición formal en estadística, en teoría estadística. Ya estamos en la teoría estadística. La definición formal de una muestra aleatoria, ya desde el punto de vista teórico. Recuerde que una muestra la definíamos como un subconjunto de una población, ¿no? Y uno se imagina, bueno, la muestra como un conjunto de individuos o de objetos físicos, pero acá, desde el punto de vista de esta teoría estadística, para darle soporte teórico a todas estas cosas que vamos a hacer, entonces, recuerde, la población nosotros la idealizamos con una variable aleatoria que le llamamos, ¿no? La variable, la población tiene una distribución, entonces decimos esa distribución es normal, con una media mu y con una varianza sigma cuadrada, ¿verdad? Entonces le asignamos a la población, es decir, a la característica de los individuos, le asignamos una variable aleatoria que la va a representar desde el punto de vista de su comportamiento, con la frecuencia con que aparecen sus valores y eso. Listo. Entonces, recuerde, cuando les hable de población, en este sentido, estamos refiriéndonos a esa variable aleatoria que me va a describir el comportamiento probabilístico de la característica en esa población de objetos concretos. Listo. Entonces, una muestra aleatoria la vamos a entender como una réplica de la población que se hace varias veces. Es decir, mire aquí, dice, las variables aleatorias x1, x2 hasta xn, dice, constituyen una muestra aleatoria de tamaño n si que, sí, las variables x y que hacen parte de la muestra, mire, dice, son variables aleatorias independientes. ¿Qué significa? Recordemos el concepto de independencia del curso pasado. Los que vieron fundamentos de probabilidad estadística 1 conmigo, pueden recordar acá que el evento A y el evento B se dice que son independientes, si la probabilidad de ocurrencia de A, sabiendo que ha ocurrido B,
es la misma probabilidad de A. Es decir, que el hecho de que ha ocurrido el evento B no afecta, no cambia la probabilidad de A. Dado que ha ocurrido B, la probabilidad de A es la misma como si no hubiese ocurrido B. Entonces se dice que esos eventos A y B son independientes. Bueno, en el contexto de las variables aleatorias es el mismo contexto. Por ejemplo, dado que la variable X1 ha tomado un valor, la probabilidad de que la variable X2 tome otro valor no depende de lo que ha pasado con la variable X1. Es decir, la probabilidad de que la variable X2 tome ciertos valores o tenga valor en cierto intervalo es la misma, haya ocurrido independientemente de lo que haya ocurrido con la variable X1. Es el mismo concepto, ¿sí? Dado un valor de X1, eso no afecta para nada la probabilidad de que la variable X2 pueda tomar cierto valor o pueda tomar valores en cierto intervalo. Es el mismo concepto, ¿no? Solo que en este caso tiene que ver con las variables aleatorias. Bien. Entonces, la primera condición para una muestra aleatoria es que esas variables son independientes. Recuerde, los valores que pueda tomar una de ellas no se ven afectados por los valores que hayan tomado las otras. Independencia. Y la segunda condición, entonces, primera condición, que son independientes. Segunda condición para hacer una muestra aleatoria es que todas las variables XY tienen la misma distribución de probabilidad. Es decir, si X1 es normal, X2 también, X3 también, X4 también, hasta Xn. Todas son normales. No que si X1 es de Bernoulli, entonces X2 también es de Bernoulli, X3 es de Bernoulli, X4 es de Bernoulli, X5 es de Bernoulli. La pregunta es, bueno, ¿y cuál probabilidad es? La probabilidad de ¿qué distribución de probabilidades? Es la distribución de probabilidad de la población. Recuerde que a la población le otorgamos una distribución de probabilidad. Entonces, en teoría estadística, cuando uno toma una muestra aleatoria de una población, lo que uno está haciendo es replicando a esa variable aleatoria que representa a la población. Entonces, cuando digo, no, una muestra aleatoria de X1, X2, X3 hasta Xn, entonces X1 tiene la misma distribución de la población, X2 tiene la misma distribución de la población, X3 tiene la misma distribución de la población. Punto suspensivo, Xn tiene la misma distribución de la población. ¿Listo? Y además son independientes. Cuando se cumplen esas dos condiciones, entonces se dice que tenemos una muestra aleatoria. ¿Bien? Una muestra aleatoria. Entonces, de ahora en adelante, muchachos, cuando digo, no, sea X1, X2 hasta Xn, una muestra aleatoria tomada de una población que tiene distribución normal, entonces se cumplen dos cosas. Primero, cada una de esas variables aleatorias que están representando a la muestra tienen la misma distribución de la población. En este caso, normal. Y segunda cosa, ellas son independientes. Ojo con el concepto de independencia. Vamos a recordar que lo vamos a estar utilizando. Esta es como la definición original de cuando dos eventos son independientes, pero recuerde que esto, otra posibilidad de dar otra forma en que podemos decir que dos variables aleatorias son independientes es cuando la probabilidad de la intersección de los dos eventos se puede obtener multiplicando las probabilidades individuales de los eventos. Es decir, si el evento A es independiente del evento B, entonces la probabilidad de la intersección de los dos eventos, es decir, de que los dos eventos ocurran simultáneamente, se calcula multiplicando las probabilidades de los eventos de manera individual. O sea, las probabilidades individuales de los eventos
El producto de esas dos probabilidades te da la probabilidad de el evento conjunto. Bueno, en el caso de las variables aleatorias tenemos algo similar. Por ejemplo, cuando te dicen que X1 es independiente de X2, entonces lo que ocurre es que la distribución conjunta de las dos variables, vamos a escribirlo acá que se vea un poquito más grande aquí, y esto es algo que vamos a estar utilizando constantemente, es, mire, la distribución conjunta X1, X2, se puede calcular multiplicando las probabilidades, la densidad conjunta, se puede multiplicar, se puede conseguir multiplicando las densidades individuales de cada variable. O sea que por ejemplo, la probabilidad de que simultáneamente te ocurran ciertos valores de la variable X1 y al mismo tiempo ocurra con X2 se obtiene multiplicando las probabilidades separadamente. Bien, listo. Eso lo vamos a estar utilizando. Bien, importante eso entonces, muchachos. ¿Cuándo tengo una muestra aleatoria? ¿Cuándo tengo una muestra aleatoria de una población? Cuando tengo una serie de variables aleatorias independientes y que heredan la misma distribución de probabilidad de la población de donde estamos extrayendo la muestra. ¿Ah? Si la población se asume normal, las variables de la muestra serán normales, todas con la misma distribución. Si la población de donde estoy extrayendo la muestra es una población de Bernoulli, entonces las variables aleatorias en la muestra, esas n variables aleatorias, tienen la misma distribución de la población de Bernoulli. No que la población se asume con una distribución de Poisson, entonces todas y cada una de las variables en la muestra también son de Poisson, con los mismos parámetros y además son independientes. Bien. Regresamos entonces acá a esta, donde estábamos, la distribución de muestreo entonces de una estadística. Ahora, ¿qué es una estadística, muchachos? Una estadística no es más que una fórmula que depende de la muestra con la que nosotros vamos a estimar los parámetros, recuerda. Esa es la idea. Yo estimo los parámetros con unas estadísticas. Como esas estadísticas dependen de la muestra aleatoria, entonces esas estadísticas son variables aleatorias. Y como son variables aleatorias, entonces las estadísticas tienen una distribución de probabilidad. A esa distribución de probabilidad de la estadística es lo que se le conoce como distribución de muestreo. ¿De qué depende entonces la distribución de muestreo? Primero, obviamente, depende de la distribución de la población de donde se extrae la muestra. Un momentico, voy a cuadro aquí para que se vea más grande acá. La distribución de muestreo de la estadística depende de la distribución de probabilidad de donde se extrae la muestra. Otra cosa de la que depende la distribución de la estadística es del tamaño de la muestra. Primero, la distribución de muestreo, es decir, la distribución de probabilidad de la estadística depende de la distribución de la población. Segundo, depende del tamaño de la muestra. Tercero, depende de la forma en cómo se selecciona la muestra. Bueno, de estos métodos de selección, nosotros aquí vamos a ver uno solo, que le vamos a llamar muestreo aleatorio simple. Para los otros métodos de selección, hay un curso que se llama muestreo en la carrera de estadística. Muestreo. Ahí en el curso de muestreo se ven una cantidad de métodos para seleccionar la muestra. Recuerde, la muestra es una muestra aleatoria y necesita un proceso científico, técnico para ser seleccionada. ¿Ya?
Entonces, esos métodos de cómo se seleccionan las muestras se estudia en un curso que se llama muestreo. Nosotros acá vamos a asumir en el quinto semestre, correcto. Nosotros acá, por ahora, simplemente vamos a asumir que se tienen muestras aleatorias simples y más adelante vamos a ver cómo es la forma de seleccionar muestras aleatorias simples. Bien, del método de selección. Bien, vamos a ver un ejemplo, porque ya estoy tirando mucha carreta y nada concreto, ¿sí o no? Nada concreto. Dice, la distribución de probabilidad de la media muestral se conoce como distribución de muestreo de la media. Recuerde, la media muestral ya es la chacha de las estadísticas. Esa se usa mucho, mucho, porque por lo general uno tiene que calcular promedios poblacionales. Promedio de las poblaciones es muy apetecido. Yo quiero saber cuánto es el promedio. Entonces, para estimar el promedio de la población, yo uso el promedio de la muestra. Eso es lo que vamos a estudiar acá. Mire, ¿cuál es la idea entonces? Mire, que yo voy a la población, ¿cierto? Voy a la población y tomo una muestra aleatoria de tamaño n, ¿cierto? Yo tengo X1, X2, X3, punto suspensivo, hasta XN, una muestra aleatoria. Recuerde, cuando yo le diga eso, usted tiene que enseguida a su mente decir, como esa es una muestra aleatoria, entonces estas variables tienen dos características. Primera, son independientes. ¿Sí? Independientes. Segunda característica, ellas tienen una distribución de probabilidad que es exactamente la misma distribución de probabilidad que le asignamos a la población. Bien, entonces, con esta muestra yo calculo lo que se conoce como la media de la muestra, que no es más que la suma X1 más X2 más punto suspensivo más hasta XN sobre N. Es decir, la media. Recuerde, sumamos todo y dividimos entre N. Pero en estos momentos, estas variables aquí son variables aleatorias, son unos entes teóricos. Hasta ahora no tenemos números ahí. Simplemente tenemos una sucesión de variables aleatorias. Entonces, esto que es la media de esa muestra no es un número, sino que es también una variable aleatoria. Es una variable aleatoria. Listo. Como es una variable aleatoria, esto recuerde que lo representamos como X barra, ¿no? X barra. Entonces, como esa X barra es una variable aleatoria, ella tiene una distribución de probabilidad que ya sabemos. ¿De qué depende? De la distribución que tenga la población, del tamaño de la muestra, de cómo se selecciona la muestra. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora en este ejemplo es, si yo tomo una muestra de una población que asumo normal, entonces, ¿cuál es la distribución de probabilidad de la media de esa muestra? Eso es lo que vamos a hacer. Miren, entonces, eso es lo que tenemos acá. Distribución de muestreo de la media. Entonces, mire lo que dice. Se toma una muestra aleatoria de tamaño n de una población que es normal. ¿Sí? De una población que es normal. Muchachos, recuerden, último tema del curso anterior, los que vieron esto conmigo. Último tema del curso anterior. Cuando una variable tiene distribución normal, cuando su función de densidad, vamos a recordar acá, cuando su función de densidad tiene esa forma acampanada, que ya ustedes conocen. ¿Listo?
recuerden, aquí está la media de la variable. ¿Y qué tan puntuda es o qué tan achatada es? Depende de otra característica que se conoce como la varianza de la variable. ¿Listo? Entonces, recuerde, la distribución normal, cuando digo tengo una variable aleatoria normal, entonces tengo una variable aleatoria cuya función de densidad tiene esa forma acampanada. Recuerde, ¿para qué sirve la función de densidad? Para calcular probabilidad, para saber con qué tanta frecuencia me aparecen valores de la variable en cierto intervalo, o de aquí hacia allá, o de aquí hacia abajo, o entre tanto y tanto valor, ¿no? Recuerde que esa probabilidad me la da el área debajo de la gráfica de esa función de densidad. ¿Bien? Entonces, siempre que te diga, no, tiene distribución normal, enseguida se te viene a la mente la campana de Gauss, ¿no? Recuerde, la campana de Gauss, y que esa campana lo que me va a dar es las probabilidades asociadas a los valores de la variable. No, que cuál es la probabilidad que la variable esté por encima de tanto. Entonces se calcula como el área debajo de la gráfica de esa campana. No, ¿cuál es la probabilidad de que la variable esté por debajo de tanto? Se calcula como el área. ¿Cuál es la probabilidad que la variable esté entre tanto y tanto? Se calcula como el área entre esos dos valores debajo de la gráfica. En términos prácticos, lo que esas probabilidades significan es que ellas te dicen, si tú empiezas a tomar valores de esa variable, es decir, empiezas a medir y a registrar valores, entonces, y lo haces muchas veces, entonces la probabilidad es una medida de con qué frecuencia te aparecen valores en ese intervalo. No, que, por ejemplo, la probabilidad de que esta variable sea mayor que 20 es de 0.1. Eso significa que eso es el 10%. Entonces, significa que si tú empiezas a medir valores de esa variable, el 10% de esos valores que tú vas a registrar, si en realidad ese es el modelo correcto, va a estar por encima de ese valor. ¿Sí? Eso es lo que dice la probabilidad. Bien, entonces lo que estamos asumiendo aquí es que tenemos una población que tiene una media mu y tiene una varianza sigma cuadrada. ¿Qué otra cosa asumimos? Que estamos tomando una muestra aleatoria de esa población. Por lo tanto, cada observación de esta muestra será una variable aleatoria con la misma distribución de probabilidad de la población, es decir, el mismo mu y con la misma varianza de la población. ¿Por qué? Porque es una muestra aleatoria y eso es lo que hemos definido de muestra aleatoria. La muestra aleatoria tiene la característica de que cada uno de los elementos de la muestra tiene exactamente la misma distribución de la población de donde se extrae la muestra. Por eso los elementos de la muestra, que aquí le vamos a llamar X1, X2 hasta Xn, tienen la misma distribución de probabilidad. Bueno, ¿qué nos dice este teorema? Este es un teorema famoso en estadística. Nos dice que si tú tomas una muestra aleatoria de tamaño n de una población que es normal, con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces, mire lo que dice acá. Entonces, la media de la muestra, recuerde que es la suma de las variables dividida n, sigue una distribución que también es normal, con la misma media de la población, mu, pero con una varianza que es la varianza de la población dividida por el tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces, eso se conoce como distribución de muestreo de la media bajo el supuesto de que la población es normal. Si la población es normal, la población de donde traigo la muestra es normal, entonces la media de la muestra sigue una distribución que también es normal con la misma media de la población y con una varianza que es la varianza de la población dividida por el tamaño de la muestra. Mire que la media es la misma, pero la varianza no. La media de la media es la misma media de la población,
pero la varianza de la media, que es otra variable aleatoria, recuerde, por eso es que estamos hablando de su distribución de probabilidad. Entonces, la media de la muestra tiene una distribución. En este caso, si la población es normal, la distribución de la media también es normal, con el mismo promedio poblacional, pero con una varianza que es la varianza de la población dividido n. ¿Listo? Bueno, hay otro resultado en estadística que es bastante famoso, bastante utilizado, se conoce como el teorema del límite central. Ojo, esta sigla aquí, esta es una abreviación de teorema del límite central. Teorema del límite central. ¿Qué nos dice el teorema del límite central? Bueno, es algo parecido a lo anterior, pero te dice lo siguiente, mire. Dice, recuerde que este teorema que acabamos de ver acá, de la distribución de muestreo de la media, dice, si la población de donde viene la muestra es normal, entonces la media de esa muestra también es normal. ¿Listo? Con la misma media de la población y con una varianza que es sigma cuadrado sobre n. Bueno, ¿qué nos dice el teorema del límite central? Nos dice, mira, si la población de donde se extrae la muestra no es normal, o sea, le quitamos el supuesto de normalidad al caso anterior. Si la población de donde extrae la muestra no es normal, pero tienes tamaños de muestra grandes, y ahora vamos a ver ahí qué es ese grande, pero tienes tamaños de muestra grandes, entonces la media de la muestra sigue siendo aproximadamente normal. Entonces ahí hablan de tiende a ser normal, se aproxima a la normal, la distribución de la media se aproxima a la normal con la misma media y con la varianza igual a sigma cuadrado sobre n. Es decir, el teorema del límite central nos quita un poquito, nos quita el peso de que la población de donde se extrae la muestra tiene que ser normal y nos dice, bueno, no te preocupes si la población de donde extraes la muestra no es normal, no te preocupes. Siempre que tengas tamaños de muestra grandes, tú puedes seguir diciendo que la media de la muestra es normal con la misma media de la población y con la varianza igual a sigma cuadrado sobre n. Aquí entonces viene la pregunta, bueno, ¿y qué tanto es grande? Ya vamos a mostrar ahí en R una simulación para que te des cuenta que ese n grande depende. No, que ¿cuánto es n grande? Depende. ¿De qué depende? De cómo es la población, cómo es la distribución de la población. Si la distribución de la población, por ejemplo, es una distribución simétrica, entonces la convergencia se consigue rápido, es decir, la aproximación se consigue con tamaños de muestra pequeños. Pero si la distribución de la población es muy asimétrica, entonces tú necesitas tamaños de muestra más grandes, incluso a veces tamaños de muestra 100, 150 para conseguir esa buena aproximación. Entonces, ese grande ahí es entre comillas. Lo que los teóricos de esto dicen es que, bueno, se ha llegado como a un acuerdo y entonces a veces estamos hablando de n tamaño 25, un tamaño de muestra 25, 30, se consideran tamaños de muestra grandes. Tamaño de muestra 30 hacia arriba se consideran tamaños de muestra grandes. Y uno puede usar el teorema del límite central sin problema. Bien. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Dice, miren este ejemplo. Una compañía electrónica fabrica resistencias que tienen una resistencia promedio de 100 ohmios. Epa, ahí nos están dando un dato. Y una desviación estándar de 10 ohmios. Mire, aquí nos están dando la media, voy a ponerle otro colorcito aquí para que se vea. Aquí nos están dando la media de la población de resistencias
y nos están dando la desviación estándar, nos están dando el sigma de esa población de resistencias. Dice, la distribución de las resistencias es normal. Es decir, me están diciendo, esos valores de resistencia se distribuyen de acuerdo con una normal. Dice, aquí tengo que corregir esto, dice, ahí es una U y le puse una I. Encuentre la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria de 25 resistores, la resistencia promedio de estos sea menor que 95 ohmios. Bien, eso es. Mire que me están preguntando no por la probabilidad de que la resistencia de un resistor esté por debajo de 95. No, señor, me están preguntando. Si yo tomo una muestra de 100 resistores y les mido su resistencia, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de esa resistencia, es decir, cuál es la probabilidad de que al tomar todas esas medidas de resistencia, sumarlas y dividirlas entre 100, ese valor promedio esté por debajo de 95? Eso es lo que me están preguntando. Entonces ahí tengo que echar mano de la distribución de probabilidad de la media. Entonces mire lo que dice la solución. De acuerdo con el teorema anterior que dice que si tú tomas una muestra de tamaño n, una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal, el teorema que acabamos de ver dice, entonces la media de la muestra tiene distribución también normal, con la misma media de la población de donde se saca la muestra, que ya nos la dieron aquí, vea, 100 ohmios, y con una varianza que es igual a la varianza de la población de donde se extrae la muestra dividida por el tamaño de la muestra. En términos de desviación estándar, que es la que calculo acá, la desviación estándar sería, recuerde que la varianza es sigma cuadrado sobre n. Si tú quieres no la varianza de la media, sino la desviación estándar, entonces sácale raíz cuadrada a esto. Y eso, espero que haya ganado matemática básica. Esto se puede escribir raíz cuadrada del de arriba sobre raíz cuadrada del de abajo. La raíz cuadrada del de arriba es sigma y la del de abajo, bueno, la dejamos indicada. Sigma sobre raíz de n. ¿Qué es sigma sobre raíz de n? Es la desviación estándar de la media, que es la raíz cuadrada de la varianza de la media. Eso es lo que calculo acá, ¿verdad? Entonces dice, de acuerdo con el teorema anterior, la media tiene distribución normal, la media X barra, mire, la media X barra tiene distribución normal con una media 100 ohmios. ¿De dónde salió este 100? Hombre, de la media de la población. El ejercicio te está diciendo que la población tiene una media de 100 ohmios. Entonces recuerde, la muestra hereda la misma media, 100 también. Y dice, y una desviación estándar, que aquí se le simboliza como sigma de X barra, mire, sigma de X barra. Ojo, este sigma de X barra es la desviación estándar de la media. Lo que le acabo de decir ahora es que eso es la desviación estándar poblacional dividida por la raíz del tamaño de la muestra. Recuerde, la varianza es sigma cuadrado sobre n. Esa es la varianza. Pero como aquí estamos calculando la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar es sacarle raíz a esto, y la raíz de eso sería sigma sobre raíz de n. Entonces, mire, como el problema me dice que sigma es 10, ¿de dónde salió este 10? De acá. El problema me dice que la población tiene una desviación estándar de 10 ohmios. Aquí está. Y ahí está. Y me dice que tomaron una muestra de qué tamaño. De tamaño 25. Ese es el tamaño de la muestra. Mira, acá está. Una muestra aleatoria de 25 resistores. Listo. Entonces, el tamaño de la muestra es 25. Entonces, mire, 10, que es la desviación estándar, sobre raíz de 25. La raíz de 25 es 5. 10 sobre 5, que nos da 2. Es decir, que
Voy a escribirlo acá. No lo tengo acá. Entonces, ¿qué concluyo de lo anterior? ¿Qué concluyo? Dice que, voy a hacerlo con símbolos aquí, ¿ve? Que la media de la muestra de tamaño 25 sigue una distribución normal con la misma media de la población que es 100 y con la desviación estándar que acabo de calcular. Es decir, como esta notación uno acostumbra media varianza, entonces la varianza sería 4. Si la desviación estándar es 2, la varianza es 4. O sea que esto tendría una media de 100 y una desviación estándar de 4. Bien, listo. Una vez tienes esto, muchachos, es lo que sigue es lo que usted aprendió el curso pasado conmigo. Bueno, los que vieron conmigo. ¿Quién está aquí que no vieron? Epa, mire, ya no, bueno, ese código que mandaste ahí tiene un errorcito. Recuerda que a P-NOR se le entrega es la desviación estándar. No se le entrega la varianza. Ahí el código que alguien mandó en el chat me dijo P-NOR 95, 100, listo. Aquí no es 4, sino 2. Recuerden, porque ahí se da es la desviación estándar. ¿Listo? 2. Bien. Un momentico aquí. Vamos a ver una cosa aquí. ¿Cómo? ¿Quiénes están acá que no vieron el curso conmigo? El 1. Alguien que diga, yo. O sea, todos los que están acá vieron el curso conmigo. Bueno. Olga Lucía Díaz Pernet, tú nunca has sido mi estudiante, Olga. Nunca has estado en un curso conmigo. Olga, ¿quién te dio esto, Olga? ¿El profesor Víctor Morales o profesor Roger Tovar o quién te dio fundamento de probabilidad estadística 1? Voy a pasar lista. Listo, ya pasé lista. Bueno, mire. Sí, eso es. Pero bueno, parece que todos, ojo, hablen porque si los que vieron esto conmigo saben que nosotros es puro R. Sí. Juliana no vio el curso 1 conmigo. Sí, Juliana, ¿tú viste eso conmigo? Yo me acuerdo que tú fuiste mi estudiante en el 1, ¿no? Bueno, mire, de pronto para aquí, como para los que no han visto esto conmigo, en el pasado, hace mucho rato, ¿no? Bueno, mire, ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Bueno, primero, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide que calcule la probabilidad de que la media de la muestra sea menor que 95. Entonces, mire, gráficamente es esto. Déjame un momentico aquí a ver si me consigo un grafiquito chévere que tengo por aquí. Un grafiquito. Un grafiquito que yo tengo por aquí. No, eso se me perdió. Quién sabe dónde lo tendré. Está lejos. Tengo que buscarlo ahora. Tengo rato que no la busco, entonces lo más seguro es que no va a estar por aquí. Está perdida en ese poco de fotos que tengo ahí. Bueno, no.
Después lo busco. Mire, la idea es esta. Voy a hacer la grafiquita acá. Entonces, mire, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Tengo la distribución normal, tengo la campana normal y ahí está. Esta campana está centrada en 100, recuerde. ¿Por qué? Porque la media de la media es 100, que es la misma media poblacional. Y tiene una desviación estándar igual a 2, o lo que es lo mismo un sigma cuadrado, o sea, una varianza de la distribución de la media. Por aquí en este eje está la media de la muestra. Y bueno, el sigma cuadrado es 4. Entonces lo que me está pidiendo el problema es calcúlate la probabilidad de que la media de la muestra, recuerde que está acá en este eje, la media de la muestra, que juega aquí en este eje, esté por debajo de 95. Bueno, como la media está ubicada en 100, digamos que por acá está 95, aquí está 95, y lo que nos está pidiendo el problema es el área que hay por debajo de 95, es decir, desde menos infinito hasta 95. Bien, listo. Si nunca has visto esto con R, entonces, ¿cuál sería el procedimiento ahí? Entonces toca estandarizar, eh, eh, toca hacer esto. Toca hacer esto. La probabilidad de que la media esté por debajo de 95 es igual, y entonces toca estandarizar a la probabilidad, entonces resto la media, de que la media menos 100, que es la media de la media, ¿no? Sobre su desviación estándar, que es 2, sea menor que 95 menos 100 sobre su desviación estándar, que es 2. Esto es lo mismo que la probabilidad. Esto, mire, la media de la muestra menos la media de la población sobre 2 es una normal. Eso es lo que nos dice el teorema aquel. Nos dice, la media de la muestra es normal, con media 100 y desviación estándar 2. Entonces, si la estandariza, sería una estándar. O sea, sería esto una Z menor que 95 menos 100 da 5, entre 2 da 2.5. O sea, sería equivalente a buscar la probabilidad de que una normal estándar esté por debajo de 2.5. Listo, los que usan la tabla, entonces van a la tabla y buscan el valor del área por debajo de 2.5. Listo. Pero nosotros entonces, como sabemos que esta área se puede calcular con R, con la función PNOR, entonces mire, aquí les dejo el código PNOR en 95 con una media de 100 y con una desviación estándar de 2. Y eso nos regresa esta probabilidad. 0.0062. Esa es la probabilidad de encontrar una media de la resistencia, un promedio de las resistencias de 100 resistores por debajo de 95. Es decir, es muy raro, mire, es 6 de cada 1000. Esto escrito así en términos sería 6 sobre 1000 aproximadamente. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que de cada 1000 grupos de 100 resistores a los cuales yo les mida sus 100 resistencias y las promedie, esos 1000 promedios de resistencia, de esos 1000 promedios de resistencia, solo 6 estarán por debajo de 95 ohmios. Si en realidad la resistencia se distribuye normal con una media de 100 ohmios y una desviación estándar de 10 ohmios. Listo, eso es. Eso es. Entonces, ahí les dejo el código de cómo se calcula con R. Bueno, el teorema del límite central, como les dije, es
lo que hace el teorema del límite central es que nos quita el requisito de que la población sea normal y nos los cambia por tamaños de muestra grandes. Dice, no importa si la población de donde extraes la muestra es normal, si tú tienes tamaños de muestra grandes, entonces la media de la muestra se aproxima a la normal cuando el n es grande. Vamos a hacer un ejemplo del teorema del límite central. Bueno, ahorita que haga el ejemplo, vamos a ver una simulación en el computador para que vaya haciéndose una idea de cómo es el asunto este de la aproximación a la distribución normal. Vamos a hacer primero un ejemplo de aplicación del teorema del límite central. Dice así: el tiempo que un pasajero invierte esperando en un punto de revisión de un aeropuerto es una variable aleatoria con media 8.2 minutos y desviación estándar 6 minutos. Note una cosa, este ejercicio en ninguna parte te dice que el tiempo que los clientes esperan ahí es una variable aleatoria normal, no te lo dice. No lo dice. En ninguna parte del ejercicio te dice que el tiempo sigue distribución normal. Simplemente te dice, es una variable aleatoria con media 8.2 y desviación estándar 6. Ese es el tiempo que una persona cuando llega al aeropuerto para, por ejemplo, que le verifican que tenga el pasabordo bien y que verifican que no lleve cosas en los bolsillos, que pueda poner en peligro el vuelo y esas cosas, le hacen la revisión de su equipaje y eso más o menos dice que es una variable aleatoria con un promedio de 8.2 minutos y con una desviación estándar de 6 minutos. Es decir, seguramente se tienen registrados los tiempos de muchos pasajeros que han llegado ahí, se ha medido el tiempo y ya se ha calculado que en promedio esos tiempos son 8.2 minutos y con desviación estándar 6 minutos. Mire que no me dice que es normal. De hecho, los tiempos, que son valores siempre positivos, la distribución normal, por ejemplo, para estos casos de tiempo de espera en colas, como es este ejemplo, por lo general esos tiempos no son normales. Hay una distribución que se llama la distribución exponencial, que es una mejor distribución para modelar esos tiempos de espera. Eso lo hablamos en el curso anterior, ¿no? Cuando veíamos la distribución exponencial. Pero nótese una cosa, que dice, suponga que se observa una muestra aleatoria de 49 pasajeros. Epa, tenemos un tamaño de muestra grande. Recuerde, ¿qué vamos a asumir como grande aquí? Y ahí poquito a poco vamos a ir justificando por qué, por ejemplo, ese 30, ¿no? 30 es como que un estándar que se ha tomado, que con un tamaño de 30 en adelante uno puede aplicar el teorema del límite central sin problema. Entonces, mire, como me están diciendo, tengo una muestra de tamaño 49, a pesar de que no me están diciendo que la población esa es normal, esa población de tiempos no me dicen que es normal, pero como tengo un tamaño de muestra grande, entonces yo puedo decir, mire, la media de esos tiempos sigue aproximadamente, se le pone un puntico arriba para indicar que es aproximación, una distribución normal aproximadamente, aquí se está usando el teorema del límite central, una distribución normal que tiene el mismo promedio de la población, 8.2, y una varianza que es la varianza de la población dividida tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, la desviación estándar es 6. Es decir, que el sigma es igual a 6. El sigma cuadrado es 36. El n es 49. Entonces, la varianza de la media es 36, que es sigma cuadrado sobre 49. La raíz cuadrada de eso nos da la desviación estándar. O sea que si tú le sacas raíz cuadrada acá, tendrías lo que le llamamos el sigma de la media, la desviación estándar de la media.
También se le conoce a eso como error estándar de la media. Eso nos da 6/7, ¿no? 6/7 sería la desviación estándar de la media. Listo. Entonces, bueno, esto tendría una varianza de que es 36/49, la varianza, ¿no? 36/49 es la varianza. ¿Listo? O sea que la media sigue aproximadamente una distribución normal con una media de 8.2 y una varianza de 36/49, o lo que es lo mismo, una desviación estándar de 6/7. Bien, entonces, mire lo que me pregunta el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad? Encuentre la probabilidad que el tiempo de espera promedio, ojo, muchachos, tiempo de espera promedio en la fila de estos clientes, el tiempo de espera promedio en la fila de estos clientes, es decir, de los 49 clientes, el promedio de los 49 clientes, ojo que no me están preguntando por el tiempo de espera de un cliente solo, no, me están diciendo, tomamos 49 clientes, les registramos el tiempo y estoy interesado en mirar cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de ellos sea menor, en este caso, que 10 minutos, en caso 1, entre 7 y 10 minutos B, y menor que 6 minutos C. 3 preguntas tiene el problema. Bien, vamos a ver. Entonces, mire, lo que me está preguntando el punto A es esto. ¿Cuál es la probabilidad de que la media sea menor que 10? Bueno, aquí le hice el favor para los que no están muy familiarizados con el cálculo de esto en el computador. Aquí está la estandarización y decimos, mire, esto también es aproximado. Recuerde que es aproximado porque aquí estamos usando el teorema del límite central que nos dice la distribución es aproximadamente normal, no es exactamente normal. ¿Cuándo es exactamente normal? Cuando la población es normal. ¿Listo? Si la población es normal, la distribución es exactamente normal. Pero cuando la población no es normal y tengo tamaños de muestra grande, la distribución es aproximadamente normal. Por eso ponemos aquí aproximadamente normal. Aproximadamente es la probabilidad de que una normal estándar esté por debajo de 2.1. Los que vayan, bueno, los que quieran van a la tabla y buscan esa probabilidad en la tabla de la distribución normal y nos da 0.9821. Listo. Ahora lo hacemos con R. Mire, la otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra quede entre 7 y 10? Sea un valor entre 7 y 10 minutos. Es decir, que, el promedio de esos 49 pasajeros sea un valor entre 7 y 10 minutos. Mire, lo mismo hago acá, estandarizo, tomo el valor de 7, le resto la media y divido por la desviación estándar. Recuerde, 6 céntimos. Hago lo mismo con la media. Esto, de acuerdo con el teorema del límite central, es una variable aleatoria Z con una distribución que es aproximadamente normal, estándar. ¿Listo? Hago lo mismo con el límite superior, es 10 menos 8.2 sobre 6 céntimos. Bueno, y si esto sería, el primer valor nos da menos 1.4, el otro valor no me aparece acá, da 2.1. Entonces es equivalente a la probabilidad de que una normal estándar esté entre menos 1.4 y 2.1. Eso, vamos a la tabla y buscamos ese valor, o le preguntamos ahora a R cómo se calcula eso, cuánto da eso, y nos da 0.9014. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente, el promedio de los 49 clientes, perdón, el promedio de los 49 clientes tenga un tiempo promedio por debajo, los 49 clientes tengan un tiempo promedio por debajo de 6 minutos? Entonces hacemos lo mismo, mire, estandarizamos, y esto es aproximadamente igual a la probabilidad de que una normal estándar esté por debajo de menos 256, y eso nos da 0.0051. Muchachos, nuevamente, no se le olvide lo que necesitamos acá. ¿Esto para qué lo hacemos?
lo que nos está diciendo esto es qué tan probable es que el promedio de 49 clientes esté por debajo de, esté entre tanto y tanto, mire, nótese que la probabilidad de que llegues a un área, de que el promedio de 49 pasajeros esté por debajo de 6 minutos es muy baja. Eso ocurre solo 5 veces en 1000 aproximadamente. Es decir, en 1000 veces que se te acumulen 45 pasajeros ahí, solo en 5 oportunidades tendrán un tiempo promedio por debajo de 6 de las 1000 veces que se registren los tiempos de 49 pasajeros. De cada 1000 veces que se registren los tiempos de 49 pasajeros, solo en 5 oportunidades el promedio de esos 49 pasajeros estará por debajo de 6 minutos. Eso es lo que nos están diciendo. Es decir, es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara. ¿Sí? De acuerdo con las condiciones que tenemos, ¿no? Mire, el 98.21% de las veces tendrás un promedio de los 49 pasajeros por debajo de 10 minutos. Y el 90% de las veces, tendrás un promedio de los 49 pasajeros entre 7 y 10 minutos. 90% de las veces tendrás un tiempo promedio de los 49 pasajeros entre 7 y 10 minutos. ¿Bien? Listo. Bueno, vamos a ver cómo calculamos esto con R. Voy a ver cómo me va con esto. Acá tengo una aplicación acá que está trabajando que es en R en la web. Voy a insertar una celda aquí. Entonces, por ejemplo, si me dice, voy a hacer el primero, que es, les muestro el primero de acá, el primer ejercicio, que es, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio esté por debajo de 95 con una media del promedio de 100 y con una desviación estándar del promedio de 2? ¿Cuál es la probabilidad de que eso esté por debajo de 95? Mírenlo trabajando en vivo y en directo. Vamos a hacerlo aquí. Voy a escribir aquí PNOR. Le entrego 95, que es el valor al que por debajo del cual estoy buscando la probabilidad. Coma, le entrego la media de la media, porque aquí estoy calculando probabilidad con respecto al promedio. Entonces, coma, la media es 100 y coma, le entrego la desviación estándar del promedio. Porque acá lo que estoy contestando es la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de esta sea menor que... O sea, estoy respondiendo preguntas con respecto al promedio y recuerde que tengo que usar la desviación estándar del promedio, que es la desviación estándar original sobre raíz de n. Entonces, eso nos dio 2, ¿recuerda? Nos dio 2. Listo, y ejecutamos eso, vean. Ahí está, miren. Así se calcula eso. Eso es, 0.0062. Recuerde, esa función PNOR nos da el área que hay en la distribución normal desde menos infinito hasta el valor donde yo la estoy evaluando, con la media que le entrego y con la desviación estándar que se le entrega. Una normal con esa media y con esa desviación estándar, ella me regresa la probabilidad de que una variable con esa distribución esté por debajo de ese valor. Bien. El otro problema es este aquí. Este de los 49 pasajeros. Menor que 10 minutos. Entonces vamos a ver. Menor que 10 minutos. Entonces, aquí. Lo mismo, PNOR.
10, coma, con una media de ¿cuánto? Recuerde que este problema dice que la población tiene una media de 8.2. Esa es la misma media de la muestra. 8.2. 8.2. Y con una desviación estándar, que es la desviación estándar de la población dividida raíz de n. La desviación estándar de la población es 6 dividido raíz de n. N es 49, la raíz es 7, dividido 7. Dividido 7. Ahí está. Entonces, ahí le entrego. Ejecuto eso. Ahí está. Punto. Recuerde, la primera es la de la primera es la de la 95 ohmios y eso. Esta es la primera parte del segundo problema. Listo. La otra, la probabilidad de que, sí, punto 9821, correcto. La probabilidad de que esté entre 7 y 10. Entonces, mire, en ese caso, lo que hacemos es esto, vean. Evaluamos la P NOR en 10 y le restamos P NOR en 7. Eso nos da el área entre 10 y 7. ¿Ve? Recuerde, gráficamente es esto, vean. Voy a hacérselo aquí con un grafiquito. Mire, la idea es esta. Si no, esto tiene 8.2 de promedio, digamos que por aquí está el 10 y por acá está el 7. Entonces, cuando me dicen la probabilidad de que la variable esté entre 7 y 10, entonces es calcular toda esta área. Entonces, lo que hace uno es como la P NOR te da el área desde menos infinito hasta 10 y también te da el área desde menos infinito hasta 7. Entonces, tú lo que calculas es el área desde menos infinito hasta 10 y le restas el área desde menos infinito hasta 7. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, mire, tú le dices a P NOR en 10 con 8.2 de desviación estándar, perdón, de promedio, 8.2 y con una desviación estándar de 6 sobre 7. Yo no sé si aquí pueda copiar. Seleccionar, epa. Pero ahora no sé cómo copiar. Bueno, me voy a demorar más. Después cuando ya pueda copiar lo hago con copiar. En 10 con lo mismo, menor en 7, coma, con la misma media, 8.2 y coma, con una desviación estándar, la misma, 6 sobre 7. Listo, ahí está. Ejecutamos eso. Ahí está, mire, punto 9013. ¿Sí? Punto 9013. Esa es la probabilidad de que el promedio de los 49 pasajeros nos quede entre... Lo que pasa es que yo acá estoy en la tablet, entonces acá no tengo el control y eso, no, ahí estoy, no sé cómo copiar y eso, y pegar. Bueno, después averiguo y les digo. Mire, entonces la probabilidad de que el promedio de 49 pasajeros esté entre 7 y 10 minutos es eso. Vamos a la última, la probabilidad de que esté por debajo de 6. Me dice, epa, vamos a ver. Ya me dijo que aquí alguien me dio la clave, ¿eh? La hojita esta es de copiar, ¿verdad? Pero ahora no me selecciona todo. Sí, esta hojita es copiar, pero bueno. Mire, menor en este caso 6, menor que 6.
6, 8.2, 6 céntimos. Ahí está. Esa es la probabilidad de que la media de 49 pasajeros esté por debajo de 6. ¿Sí? En ese problema. Y ejecutamos. Ahí está, mire. 0.005134. Bien. Listo, mire. Otra cosa que eso es con respecto a la solución con R de esos problemas. Otra cosa que les quiero mostrar es aprovechar aquí para mostrarle una simulación en computador, obviamente hecha con R, de el teorema del límite central. El primer ejemplo, recuerden, ¿qué es lo que dice el teorema del límite central? Si yo tomo muestras de una población, no importa si la población no importa si no es normal, porque cuando es normal no hay ningún problema. Cuando la población es normal, la media es normal. Cuando la población no es normal, la media no es normal. Lo que dice el teorema del límite central es, bueno, pero si la población no es normal, pero tienes tamaños de muestras grandes, entonces la media de la muestra se te va aproximando, la distribución de la media de la muestra se te va aproximando a una normal a medida que vas tomando tamaños de muestra más grandes, a medida que el tamaño de muestra crece. Entonces, mire, aquí lo que le tengo es un ejemplo de cuando tú lanzas un dado. Voy a abrir por acá si tú lanzas un dado, para los que vieron el curso Fundamento de Probabilidad Estadística 1 conmigo, machacaron ese problema conmigo. Si tú lanzas un dado, el espacio muestral del lanzamiento de ese dado, voy a insertar una hoja aquí para rayar aquí. Recuerda que el espacio muestral de ese experimento de lanzar un dado es 1, 2. Eso es una variable. Entonces, cuando tú lanzas el dado y observas el valor de la cara, tú obtienes uno de estos valores. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. ¿Listo? Eso es una variable discreta. Entonces, la variable aleatoria es una variable discreta. Tiene esto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las probabilidades de estos valores son un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto si el dado es normal, si el dado es legal. O sea, ellos tendrían estas probabilidades, ¿cierto? ¿Cuánto es la media de...? Entonces, imagínate tú, te empiezas a lanzar dados muchas veces y tienes la población de posibles valores al lanzar ese dado. Esa población solo tiene la variable de interés, que es la carita de arriba del dado, es el número de puntos que sale en la cara de arriba del dado. Esa variable de interés es una variable discreta que solo toma valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Nótese que no es normal para nada, porque la normal es una continua, esta es una discreta. Entonces, la idea es que si yo tengo una población de muchos lanzamientos de dados, viste que es una población ideal. Imagínate que tú, mejor dicho, lanzamiento de dados al lanzar un dado. Entonces, yo voy a sacar muestras de esa población. Y voy a calcular la media de esas muestras.
Y lo que voy a tratar de ver es qué pasa con la media de las muestras que yo voy tomando a medida que voy aumentando el tamaño de la muestra. Pero antes de pasar a hacer la simulación, tenemos que mirar una cosita. ¿Cómo se calcula el valor esperado o promedio de esta distribución? Recuerde que es, como una discreta, es 1 por un sexto más 2 por un sexto más 3 por un sexto más 4 por un sexto, más 5 por un sexto, y así sucesivamente. De tal manera que el valor esperado o promedio de esa población de valores que tú obtienes al lanzar un dado es 3.5. Saque la cuenta para que vea. Mire, es 1 más 2 más 3 van 6, más 4, 10, más 16 más 5 da 21 entre 6. 21 entre 6. 21 entre 6. Vamos a hacer esa cuenta. 21 entre 6. Hágalo ahí y me dice cuánto es. Esa es la media de esta población. ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando o no sabe de lo que le estoy hablando? 21 entre 6, 3.5, correcto. Es decir, la media de la población de donde vamos a sacar muestras es 3.5. Sí, porque es 1 más 2 más 3, aquí da 1 más 2, da 3, más 3 da 6, más 4 da 10, más 5 da 15, más 6 da 21. Entre 6, porque es todo multiplicado por un sexto, en un sexto lo factorizo y me queda multiplicando a la suma, y eso, entonces esa suma por un sexto, que es equivalente a dividir 21 entre 6, da 3.5. Mire, la desviación estándar de esa población, que sería, recuerde cómo se calcula eso, es, tú tienes que coger cada valor de la variable, elevarla al cuadrado, sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, y eso se multiplica, o sea, los valores de la variable al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Como la probabilidad de todo es un sexto lo puedo factorizar multiplicado por un sexto. Si usted hace esa cuenta así como está ahí, y a eso le resta menos el 3.5 al cuadrado, recuerde que la varianza de una variable es el valor esperado de la variable al cuadrado menos el valor esperado de los valores al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado, así. O sea, a eso le resta el 3.5 y eso le da la varianza de esa población. La población de resultados de lanzar un dado. Bien, y mirar la carita. Bien, o sea que tenemos una población, yo tengo la cuenta aquí, no voy a perderle tiempo a esto. Si usted puede ir de rapidez, haga la cuenta para que verifique que esa población original, la población, tiene, por aquí yo la tengo, tiene una varianza de 2.91666. ¿Alguien por ahí me dio un valor en el chat? 2.9, bueno, sí, me lo redondeó a 2.92, está bien. 2.9, en realidad es 2.916666667. ¿Listo? O sea que mi población, para la simulación que voy a hacer, mi población tiene una varianza de la varianza de la variable X que está representando a la población es 2.9166667. ¿Listo? Y la media o valor esperado de la variable, que también se le llama mu, nos dio, ¿cuánto? 3, nos dio que 3.5. ¿Listo? Ojo, estos son nuestros parámetros poblacionales, muchachos. Los parámetros poblacionales. Bien,
Entonces lo que voy a hacer ahora aquí con este programa en R es simular que voy a lanzar dados y de esa población de valores de los lanzamientos de dados voy a tomar muestras. Aquí está, mire, le voy a decir, aquí el N, es decir, voy a tomar primero muestras de tamaño 1. Mire, aquí en esta parte, bueno, aquí no me permite rayar no me permite rayar aquí. Pero mire, aquí en esta parte donde dice for, es la tercera línea. Dice para N en el vector C 1, 2, 3, 5, 7, 20. Voy a tomar muestras de tamaño 1, muestras de tamaño 2, es decir, un solo baloncito y después voy a tomar muestras de tamaño 2, después voy a tomar muestras de tamaño 3, voy a tomar muestras de tamaño 5, de tamaño 10 y de tamaño 20. Y lo voy a hacer 1000 veces. Es decir, voy a tomar 1000 muestras de tamaño 1, voy a tomar 1000 muestras de tamaño 2, 1000 muestras de tamaño 3, 1000 muestras de tamaño 4, 1000 muestras de tamaño 5 y así sucesivamente. 1000 muestras de tamaño 20 y así. De tamaño 10, tamaño 20. Y mire lo que voy a hacer, vea. Aquí donde dice sample, esa es la función para tomar muestras. Tomo la muestra de tamaño n con reemplazamiento y le calculo la media. Mire, esta, estoy calculando la media y la estoy guardando. Es decir, tomo muestra de tamaño n y calculo la media de esa muestra y la guardo en este vector xy. Listo. Una vez salgo de aquí, hago el histograma de las medias. Hago el histograma de las medias. ¿Listo? Y bueno, ahí le pongo unos parámetros al histograma ahí. Listo. Y después le paso la curva normal. Le paso la función de densidad normal. Si las medias son normales, el histograma de las medias debe parecerse a la campana normal. Si no es normal, el histograma no se parece a la campana normal, a la campana de Gauss. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces recuerde que estoy tomando muestras de diferentes tamaños y estoy calculando las medias de esas muestras y después estoy haciendo el histograma de esas medias y le estoy pasando la campanita normal para ver si se puede concluir que la media es normal o no. Entonces vamos a hacer esto. Ahí está y vamos a aquí y vamos a ejecutar esto. Aquí. Ahí está ejecutando y aquí está el resultado. Mire acá. Arribita, si usted puede ver aquí, dice n igual 1. Es decir, muestra de tamaño 1. O sea, un solo elemento de la población de resultados de lanzar un dado. Un solo elemento. Mire el histograma de las medias. Mire, la curva roja es la campana de una normal. No se parece en nada. No se parece en nada. Mire, ese histograma es típico de una variable que es uniforme. Mire que están casi parejas todas las barritas. Recuerde que la distribución uniforme tiene en este caso es una uniforme discreta. La distribución uniforme tiene la característica de que la función de densidad es la misma. Arriba es plana, ¿no? Es plana. Esa es la gráfica de una distribución uniforme. Claro, porque es que la distribución de probabilidad de esos lanzamientos de dados es una uniforme discreta porque se llama uniforme porque las probabilidades son todas las mismas, un sexto. La probabilidad de 1 es un sexto, la probabilidad de 2 es un sexto. Todas tienen probabilidad un sexto. Por eso las barras quedan todas muy parecidas, con la misma, porque recuerde que la altura de la barra más o menos nos da la probabilidad. La altura de la barra me da la probabilidad de ese valor, ¿no? La frecuencia relativa, la frecuencia con que sale cada valor. Y uno espera que todos, como todos tienen probabilidad un sexto, todos salgan con la misma frecuencia, un sexto de las veces. Bien, mire, note una cosa, que el siguiente gráfico acá
es, mira, el siguiente es con n igual 2. Y note cómo el histograma de los promedios, mire cómo va cogiendo la formita de la curvita, ¿sí se da cuenta? Cosa que no ocurre con n igual 1. Mire, con n igual 1 no se parece para nada, pero con n igual 2, que es el segundo gráfico, mire que el histograma de los promedios va buscando esa forma acampanada, aunque nótese que en la parte de abajo para 1, 2 y 3 las barras están por encima de la campana, mientras que de 4 están por debajo. O sea, no hay un buen ajuste. El ajuste perfecto sería cuando la línea roja pase por el centro de las barritas, de todas. Eso sería un ajuste perfecto. Vamos con aumentar un poquito el tamaño de la muestra. Aquí es n igual 2. Mire, con n igual, este es n igual 3. ¿Sí? O sea, aquí tomé, en este caso tomé muestras de tamaño 3. Es decir, tomé una muestrica de tamaño 3, calculé el promedio de esa muestra de tamaño 3, lo hice 1000 veces y guardé esos promedios. Y después hice el histograma con esos 1000 promedios. Y ese es el histograma de los 1000 promedios con n igual 3. Vamos a aumentar el tamaño de la muestra. Acá. Este es n igual 5. Este 5 que está acá arriba es el del gráfico de abajo. N igual 5. Mire que se va corrigiendo un poquito el problema del desajuste en las colas, ¿no? Ya las colitas ajustan mejor, ya no está como ocurre ya que hay unas líneas por encima y otras por debajo. Mire, va buscando la forma de la distribución normal. Mire, este es el siguiente gráfico, es con n igual 10. Mire, a medida que voy aumentando el tamaño de la muestra, el ajuste se va haciendo más bueno. Recuerde, ¿cuándo el ajuste es bueno? Cuando la línea roja va pasando por el centro de las barras. Cuando la línea roja va pasando por el centro de las barras, es un buen ajuste. Y por último, mire acá. Mire, esto es con n igual 20. ¿Sí? Un mejor ajuste. Un mejor ajuste. Nótese que los promedios, mire cómo se parecen a la campana de la normal. Tú no puedes negar que esos datos que se están graficando en ese histograma tienen distribución normal, porque mire que hay un buen ajuste de la campana de la normal a el histograma. ¿Listo? Nótese que los datos que se están graficando ahí son los promedios de una variable discreta. Uniforme discreta. Uniforme discreta. ¿Listo? Muchacho, ahí está usted viendo el teorema del límite central en acción. No importa si la población de donde estoy sacando la muestra es normal, no importa si no es normal. Si tomas tamaños de muestra grande, a medida que el tamaño de la muestra va aumentando, la media de la muestra va buscando, se va aproximando en distribución a la normal. ¿Con qué media? Con la media de la población. ¿Y con qué varianza? Con la varianza que tenga la población dividida n. Eso es el teorema del límite central. Ahí lo ve. Mire, aquí tengo... Esta es la simulación, por ejemplo, para una discreta con lanzamiento de dados. Acá tengo... ¿Qué tengo acá? Mire, acá tengo, en el caso de que la población de donde se extrae la muestra es una uniforme. Es decir, voy a sacar muestras de una población que tiene distribución uniforme. Voy a sacar muestras de tamaño... Bueno, en este caso, mire, aquí el n lo dejé afuera. Primero voy a sacar muestras de tamaño 10.
Vamos a hacerlo primero con muestras de tamaño 1. Ahí le puse n igual 1. O sea, un solo dato sacado de la normal. Que en ese caso la media de la muestra sería el mismo dato. Pues un solo dato. Entonces, y hago el gráfico, el histograma de esas medias. En este caso, de los datos en bruto, porque en realidad no los estoy resumiendo porque es un solo dato. Listo. Y voy a hacer el histograma. Aquí en este caso lo estoy haciendo 500 veces. Es decir, estoy tomando, voy a tomar muestras de tamaño 1 y lo voy a hacer 500 veces. Es decir, voy a tener 500 promedios. Y hago el histograma con esos 500 datos que son 500 promedios. Y voy a ver la forma del histograma. Y adicionalmente le voy a pasar la campana normal. La campana normal. Mire, recuerde que la distribución uniforme en el intervalo 0,1, recuerde, una uniforme en el intervalo AB, el promedio es A más B sobre 2. Como aquí voy a generar uniformes en el intervalo 0,1, la media es 0,5. Y recuerde que una uniforme en el intervalo AB, la varianza es B menos A sobre 12. Como en este caso B es 1, A es 0, sería 1, eso al cuadrado es 1 sobre 12. 1 sobre 12 sería la varianza de la población. O sea que la población de donde voy a extraer muestras acá, la población tiene media 1 medio y tiene varianza 1 sobre 12. ¿Sí? Tiene media 1 medio y varianza 1 sobre 12. La población de donde voy a sacar la muestra. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Vamos a ver esto corriendo, muchachos. Vamos a ver este script corriendo aquí. Vamos a verlo corriendo. Miércoles, aquí le embarré. Un momentico y le quito aquí, Ahí está. Y vamos a ponerlo a correr. Bien, mire. Ahí está. Ojo, muestras de tamaño 1. Las barras que usted ve son el histograma hecho con los promedios. Nótese que no se parece en nada. ¿Sí? No se parece en nada. La forma del histograma no se parece a la campana. No se parece. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ejecutar. Ahí está ejecutando. Ahí está, mire. Mire. Ahí está. No se parece en nada. Voy a aumentar el N. Voy a ponerle ahora, voy a sacar muestras de tamaño 5. Muestras de tamaño 5. Aquí. Es decir, simplemente cambiar el N aquí. Voy a ponerle 5. Es decir, ahora voy a tomar una muestra de tamaño 5, le calculo el promedio a la muestra de tamaño 5, lo hago 500 veces, calculo 500 promedios y con esos 500 promedios hago el histograma. Ejecutamos eso. Mire, ahí está. Note cómo va buscando el histograma, ya se parece más. Mire, no es que no se tiene un mal ajuste. Se parece bastante. Se parece bastante. Nótese que con la uniforme, estoy sacando muestras de una distribución uniforme y los promedios siguen distribución normal. Ya con un N de tamaño 5, mire, con un N de tamaño 5 ya los promedios se distribuyen normal. Ojo, los promedios. La población es uniforme, pero como está sacando muestras de tamaño 5 en este caso, y estás calculando los promedios de esas muestras, lo que estás viendo es la distribución de los promedios. Mire que la distribución de los promedios se parece bastante a la distribución normal. ¿Por qué concluyo eso? Porque el histograma se parece a la densidad normal. Recuerde que el histograma es una idea de cómo es la función de densidad de la variable que me está generando los datos. ¿Listo? Es decir, una forma de... Recuerden que yo les decía cuando veíamos la estadística descriptiva en el primer curso, uno hace el histograma para ver
qué distribución le puede asignar a esa variable, ¿no? Entonces, la forma del histograma te dice cómo es la distribución de los datos. En este caso, mire que la forma del histograma es bastante parecida a la normal. Voy a aumentar el tamaño de la muestra. Vamos a ponerle una muestra de tamaño 10. Y volvemos a ejecutar eso. Ahí está, mire. Mire qué bonito se ve ese histograma y qué bonito ajusta el histograma a la campana. Un buen ajuste. Es decir, que en este caso, con una muestra de tamaño 10, ya el promedio usted puede asegurar que es normal. El promedio, ojo, la población es uniforme, pero el promedio de muestras tomadas, tomadas de esa población, a pesar de que la población es normal, el promedio se está comportando normal. Eso es lo que nos dice el teorema del límite central. Eso es lo que nos dice el teorema del límite central. Bien. Bueno, muchachos, mire, ya aquí se nos acabó el tiempo. Muchachos, antes de irnos, este programita que está aquí, y ahí hay otra simulación que, bueno, voy a empezar la próxima clase con esa simulación para recordarlo del teorema del límite central, y les muestro la otra parte que no les mostré acá, es la última parte aquí. Este es con una librería, vaya instalándosela, una librería en su computador, vaya instalándola, una librería que se llama Teaching Demos. Teaching Demos. Se la muestro acá, por acá la cargué. Mire, así se escribe. Teaching Demos. Es como para hacer demos para enseñanza. Eso que estoy haciendo ahí es haciendo unas demostraciones. Listo, esa librería la voy a utilizar. En este curso la voy a utilizar varias veces, la librería, así que vaya instalándosela en su computador si usted usa con la T mayúscula, ¿vieron? Teaching, es de teacher. Usted, teacher, y no saben que teacher se escribe así. No, ojo con eso. Miren, muchachos, este archivo lo tengo en la nube. En internet. Eso, así se escribe. Lo tengo en internet. Le voy a poner una tarea. Ojo, otra tarea como la que hoy se cierra. Mire, amplié eso hasta hoy porque la clase pasada fue ¿cuándo? Fue el miércoles, ¿verdad? Entonces, del miércoles que di la clase a hoy, sí, yo lo puedo subir a Cintia, pero lo que les voy a decir ahora es algo mejor. Algo mejor. Póngame atención, que esa va a ser una tarea que va a ser como la nota, va a ser una nota. Nota como nota de foro y de actividades, que recuerde que vale 20% con el foro que está allá. Es decir, la nota que usted saca de ese foro que se cierra hoy, con la nota de esta actividad que se la voy a montar a Cintia, la actividad hoy. Esa nota se va computando, se va promediando y a ese promedio se le saca 20% y recuerde, esa es una nota. ¿En qué consiste la actividad que vamos a hacer? Es que usted se abra un perfil, no en Facebook, porque eso lo tiene ya seguramente, un perfil en esta página. Mire cómo se llama la página. Ah, la embarré. Ahí está. Kaggle. Así. Voy a escribírselo acá en la... Usted entra a esta página, www.kaggle.com. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Ojo, se la voy a colocar allá en Cintia. Ojo, la respuesta a eso y la nota vale si usted me responde en Cintia. Si me responde por otro lado, no le valgo. ¿Usted qué debe hacer? Le voy a explicar y también se lo voy a escribir allá en Cintia. Primero, va a llegar a esta página y se va a abrir un perfil ahí. Ojo, para eso necesita su correo electrónico. Se abre un perfil ahí con su nombre de usuario. Listo.
va al foro que le voy a montar en Cintia y va a decir, mi perfil en la página kaggle.com es este, la dirección de mi perfil es este. Listo. Y publica eso. El otro compañero suyo hace lo mismo y publica su perfil. Usted mira que su compañero publicó su perfil y me hace favor y me va a seguir a su compañero como si fuera que lo estuviera siguiendo en Facebook. Y el compañero suyo lo va a seguir a usted. Mejor dicho, nos vamos a seguir entre todos. Mi perfil ahí es M. Morales R. Ya le busco y le confirmo. Bueno, eso se lo publico se lo voy a publicar ahí también en el foro donde, mire, le lo voy a escribir en el chat de todas maneras para que si de pronto tiene tiempo ahora, esta es la página de mi perfil, ¿ve? Esta es la página de mi perfil, se lo voy a poner en el chat. O si de pronto va adelantando. No, pues, ahí te acepta cualquier correo, si es el correo institucional, mejor. No, pero esto acá ahí vas a seguir en el perfil, pero para cosas interesantes, no para las bobadas esas que hacen en Facebook. Bueno, muchachos, mire, entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene de usted abrir ese perfil ahí? Es que usted coge ese código que yo le voy a subir ahí, usted se lo lleva a su perfil y es suyo. Y usted puede hacer con él lo que quiera. Lo puede modificar, puede practicar ahí sobre eso, puede cacharrear ahí. Eso es suyo. Usted se lo lleva para su perfil y allá usted hace los cambios que quiera. Es decir, se hace una copia de este archivo a su perfil y eso es suyo. Lo puede modificar y lo puede usar para practicar, para mirar, para aprender cómo es que funciona esto. ¿Ya? Y mira, ya hay alguien que me sigue ahí. Bueno, pero aquí no te lo valgo. Cruz María Mosquera, no te lo valgo aquí. Tienes que publicarlo. Para ponerte la nota, tiene que estar publicado en el foro que voy a montar. ¿Oyeron? Listo. Ojo que esa es la condición. No importa que me siga o que ya tenga su perfil. Tienes que publicarlo allá ahí es donde te voy a poner la nota. Listo. Entonces, nos vamos a seguir mutuamente ahí y yo les voy a compartir ahí estos programas que estoy corriendo acá. Se los voy a compartir ahí para que usted practique. Incluso usted puede hacer sus escribe en R y me los puede compartir a mí. Me invita a que yo sea colaborador suyo y yo puedo editar ese código, o yo lo puedo invitar a usted a que edite el código que yo he hecho. O le puedo decir, mire, aquí está este archivo, a partir de ahí trabájele y haga y le pongo tareas ahí en esa página. ¿Listo? Entonces, muchachos, esperen y tomo una última pasada de lista. Aquí. Listo, ya pasé lista. Ahora descargo la lista en Excel. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Vayan estudiando porque la próxima clase... creo que termino una buena parte de este capítulo y ya hay material para hacer un combate, para tirarnos un combate. Tengo rato que no tiro muñecas. Quiero tirar muñecas. Quiero combatir, quiero ponerme los guantes. Entonces, vayan preparándose porque se vienen los combates ya. ¿Listo? Nos estamos... Que tengan un resto de día feliz. Nos vemos cuando el viernes tenemos clase otra vez, ¿no? Creo que son miércoles y viernes. Bien, nos vemos el viernes. Este no es festivo.